Muy buenas a todos desde el Club Escudo. Aquí estamos otra vez y hoy con un invitado excepcional. Se trata de Eduardo Fernández, de Numétrica. Eduardo fue la primera persona que se puso en contacto conmigo, en serio, digamos, a través del blog numismático. Esto era el año 2011, yo era todo un pipiolo, era un becario por un lado en la universidad, era un bloguero incipiente y lo hizo porque estaba planteando una cuestión que en ese momento era muy novedosa y ahora que han pasado 12 años sigue siendo muy novedosa. Y era utilizar análisis XRF para comprobar la autenticidad de monedas. Bueno, la empresa que montó para ello se llamaba Numétrica. Es una empresa que ya hace tiempo que interrumpió su actividad, pero bueno, estuvo durante años analizando y analizó muchas monedas. Durante este tiempo aprendió muchísimo y estas enseñanzas, bueno, en cierta forma las compartió conmigo. A mí siempre me ha resultado muy interesante porque Eduardo era capaz de ver en los análisis XRF lo que los demás no veíamos y los demás seguimos sin ver. Entonces, bueno, pues aquí está Eduardo, que seguro que nos puede explicar qué es eso de los análisis XRF, cómo la composición metálica nos puede ayudar a determinar la autenticidad de las monedas y también un montón de aspectos históricos que él mismo ha aprendido y que seguro que comparte con nosotros pues a través de estos análisis XRF. Hola Eduardo. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, Adolfo. Me ha hecho mucha ilusión oír esas palabras de tu boca. He de reconocer que yo cuando empecé a leer tu blog, que justo acabas de empezar, podríamos decir que fui capaz de captar tu talento. Es decir, vi realmente que eras una persona con muchísimo potencial, una persona joven, que era lo que a mí me interesaba para que esta idea de los análisis de composición química de las monedas pudiera tener, digamos, una entrada, ¿no? Que evidentemente tu fuerte era la pluma, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de la palabra, ¿no? Entonces yo estaba seguro que si tú explicabas lo que hacíamos con la composición química, pues esto podría tener una repercusión en el mundo de la numismática, y igual que tú viste que esto podía tener una utilidad práctica, pues el resto de gente también lo vería. Y evidentemente me equivoqué, pero, pero bueno, dejé la numismática de lado y la verdad es que a mí me hizo muchísima ilusión volver a encontrarnos unos años después y bueno, aquí estoy y probablemente vuelva a reengancharme un poco con todo el mundo de la numismática. He de deciros a todos que yo no colecciono monedas, es decir, como antes ha dicho Adolfo, para mí son un pedazo de metal. Es decir, a veces analizo una moneda y luego, si me preguntáis cuáles eran los motivos de la moneda, no os lo sé explicar. Para mí es un trozo de metal y donde yo miro es realmente donde no se ve. Llegué a la numismática de casualidad. Yo iba comprando monedas de oro, pero simplemente porque me interesaba el oro en sí. Y un día cayó en mis manos una moneda de un 8 escudos de Carlos IV. Y la verdad es que me quedé maravillado, porque aquello no se parecía en nada a las monedas bullion que había tenido en la mano hasta entonces. A partir de ahí, digamos que viré mi objetivo y empecé a comprar monedas de más antiguas, ¿no? Generalmente 8 escudos, 4 escudos, etcétera. Y bueno, yo un día, yo recibo una moneda que además venía de Estados Unidos porque estaba encapsulada y se la enseño a un compañero. Me pregunta, ¿cómo sabes que es auténtica? Ahora a mí aquello me dejó parado porque le dije, pues no lo sé, digo, yo confío en la persona que me la ha vendido. Digo, esto se basa exclusivamente en una relación de confianza, digo, porque realmente no hay pruebas objetivas detrás de ello que muestren esa autenticidad. Entonces yo en aquellos momentos estaba, digamos por mi trabajo, estaba bastante vinculado a la utilización de normas ISO y normas SUNE. Empecé a investigar y vi que en la numismática no se aplicaba ningún tipo de procedimiento que pudiera, digamos, asegurar, ¿no? El origen o asegurar la trazabilidad de una moneda durante su vida, ni la autenticidad, ni nada por el estilo. A partir de ahí fue cuando me planteé, digo, oye, esto igual puede tener sentido. Y fue cuando monté Numétrica. En realidad Numétrica, digamos que era, pues diría yo, un poco hobby también, ¿vale? Porque yo vivo, por suerte he vivido de otra cosa, porque si no me hubiera muerto de hambre, ¿no? Mi trabajo
profesionalmente me dedico a otras cosas y digamos que era un hobby. Yo monté Numétrica básicamente porque las máquinas son muy caras y si montaba una empresa podría deducirme el IVA, cosa que como particular no puedes hacer. De hecho, entonces, claro, era poder deducir un 20% de dos máquinas que casi valen 120.000 euros entre las dos, pues era mucho dinero, ¿no? Y por eso monté Numétrica y pensé, bueno, si además puedo facturar y me ayuda a ir pagando todos esos gastos, pues mejor que mejor. Y bueno, básicamente fue cuando contacté con Adolfo y Adolfo fue quien realmente me facilitó la penetración en el mundo de los profesionales, ¿eh? Es decir, yo seguramente si no hubiera contactado con él, esto no hubiera pasado de un mero intento y un grandísimo fracaso y ahí se hubiera quedado. Bueno, como os decía, yo en realidad os voy a hablar no tanto de la fluorescencia de rayos X, sino de lo que podemos obtener a partir de la composición de química de un metal, ¿vale? La fluorescencia de rayos X es una de las técnicas, pero hay muchas otras. La fluorescencia, la ventaja que tiene es que es la más económica, ¿no? Acceder a una máquina portátil como la mía de fluorescencia de rayos X es relativamente económico comparado con otras maquinarias, ¿no? que se utilizan para obtener composiciones químicas. Luego, no hay la técnica perfecta, ¿eh? Cada una de ellas tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, la fluorescencia de rayos X, digamos que te aporta información suficiente, pero no es la tecnología, ¿no? La técnica que más información te aporta de un metal. Pero bueno, compensa, digamos, con otras ventajas, como que no daña al metal. Es una técnica completamente inocua para las monedas. Es decir, tú irradias una moneda con energía, por decirlo de una forma, y no le pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, la gran ventaja de la fluorescencia respecto a otras tecnologías que sí que requieren disponer de un trocito, aunque sea minúsculo, de metal, pues bueno, es el no dañar la pieza. ¿Eh? Bueno, ¿para qué se utiliza? Yo inicialmente, mi idea inicial era utilizarla para autenticar las monedas, ¿no? Pensaba que era su aplicación principal. Hoy sigue siendo una de las principales, pero ya no es la única. Lo que yo he ido aprendiendo con los años es que es una técnica muy útil para clasificar o catalogar. Bueno, la fluorescencia no clasifica directamente. La fluorescencia lo que te proporciona es una serie de datos objetivos. Tú luego puedes aplicar algoritmos de clasificación sobre esos datos objetivos y obtienes información muy valiosa. Entonces yo he utilizado esa información para autenticar, he utilizado esa información para clasificar y esa información para catalogar o verificar si una catalogación estaba bien realizada o estaba mal realizada. Esto ha sido un proceso largo porque evidentemente empiezas a hacer análisis y no tienes ni idea. Es decir, yo lo que me fui soportando era en lo que se había hecho en otros países, básicamente en Francia y en Inglaterra. Por una parte, técnicos del British Museum y por otra parte del CERNS en Francia, digamos que son las personas que se han dedicado con mayor ahínco, ¿no? a esta metodología aplicada a las monedas. Entonces yo lo que hice fue aprovechar toda esa literatura que existía para ir complementando, ¿no? mis análisis, ¿no? A ver si lo que yo hacía realmente encajaba con lo que ellos habían publicado. Y utilizaba esa información junto con la mía para ir, digamos, trabajando sobre todo un mundo de datos propios y ajenos. Y a partir de ahí lo que hacía era, pues básicamente ver si las composiciones químicas de las monedas encajaban con los aspectos legislados, ¿no? Por ejemplo, si un 8 reales tiene que tener 11 dineros y 4 granos, ¿no? Lo que acaba haciendo era convertir eso en milésimas de plata, analizarlo y ver si realmente encontraba esa cantidad de plata o parecida o no la encontraba, ¿no? Luego, lo que he ido viendo también, para lo que me ha servido la fluorescencia, era para saber si la información que obtenía de los análisis me podía ayudar a ver
cómo eran los procesos de fabricación de las monedas, ¿no? Cómo las elaboraban, que evidentemente te ayudan, ¿no? Porque ves, por ejemplo, el cobre que se utiliza para la liga en la plata, en qué proporciones aparece, qué más vemos los orígenes del metal. Por ejemplo, cuando estuvimos en la convención de Barcelona, ¿no? Que estaba Adolfo y con Jordi, yo les explicaba que al final acababa distinguiendo una plata mexicana de una plata potosina, ¿no? Las platas mexicanas siempre presentan oro, las platas potosinas nunca presentan oro, prácticamente nunca, y eso me ayudaba a ver si había, digamos, ¿no? Encajaba realmente el origen del metal, ¿no? con la ceca en la que había sido elaborada. ¿Mm? También en ese metal aparecen elementos que las tecnologías, ya desde los romanos hasta el siglo XIX, no conseguían eliminar lo que llamamos elementos minoritarios o incluso elementos traza, ¿no? Es decir, eso, por ejemplo, lo que os decía del oro. Hoy no encontraréis una moneda de plata elaborada en el siglo XX o XXI, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX o en el XXI, que presente oro en su composición. ¿De acuerdo? Porque los procesos de, digamos, de purificación de esa plata son muy perfectos. Hace 20 siglos no lo eran y hace 3 siglos tampoco. De manera que las platas de las monedas pues acaban arrastrando parte del mineral con el cual están en la Tierra e incluso parte de los componentes que han sido utilizados, ¿no? Para la elaboración de esas platas. Bueno, en general, lo que yo hacía era, pues, básicamente obtener datos y mirar si esos datos encajaban con lo que yo esperaba encontrar en ese momento, que era un metal que se adaptase a la legislación vigente en ese momento, con unas trazas o metales minoritarios que encajasen con los procedimientos de extracción del metal y de elaboración de las monedas, y en base a si eso encajaba o no encajaba, pues emitía un dictamen de autenticidad o de falsedad, basándome exclusivamente en el metal, porque bueno, esto Adolfo lo sabe bien, yo no sé deciros si una moneda es auténtica o no. Yo lo que os puedo decir es si ese metal encaja con lo que cabría esperar en un metal de una moneda elaborada en el momento en que fue la pieza en cuestión. Pero no, nunca os diré esto es a ciencia cierta es auténtico o es falso, porque realmente no lo sé. Es decir, yo sé si el metal corresponde con la época de acuñación o no. Eso es lo que os puedo decir. Evidentemente, esto da una visión completamente diferente a la habitual que tenemos en la numismática, que en lo que nos acabamos fijando es en el estilo. Y es totalmente complementaria, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho, siempre pensamos que esta técnica ofrecería a los numismáticos profesionales otra visión que complementaría su saber hacer y simplemente corroboraría, ¿no? Generalmente corroboraría sus diagnósticos, por decirlo de alguna manera. Bien, yo en los últimos años de Numétrica, a partir del 2014, porque digamos que inicialmente desde el 2011, cuando conocí a Adolfo, hasta el 2014, digamos que todos estos procesos eran muy manuales, es decir, yo lo que hacía era ver la composición química y iba comparando con una base de datos que me había creado. A partir del 2014, bueno, pues tuve la suerte de contactar con un matemático que me iluminó que lo que realmente tenía que utilizar aquí era implementar algoritmos de clasificación, ¿no? Entonces estos algoritmos de clasificación lo que hacen es leer los datos y al final te clasifican una moneda diciéndote si es probable que sea falsa o que sea auténtica y dándote incluso un grado de probabilidad de autenticidad o falsedad, con lo que eso todavía hace que el proceso sea muchísimo más objetivo. Porque cuando yo hago un dictamen, dictamino lo que estoy viendo en ese momento, pero no es una máquina, ¿no? La que ha analizado los datos, es una persona con la posibilidad de que cometas un error, ¿no? O tengas una visión sesgada y te equivoques, ¿no? Esto cuando utilizas un algoritmo de clasificación, esto no pasa. Si queréis, hay una, mira, para ilustrar esto que os estoy diciendo, creo que es interesante. Mira, os voy a enseñar un informe de un medallón de Marco Aurelio que, a ver, voy a compartir, a ver si consigo.
Un momentito. A ver. Bueno, yo mientras quisiera hacer, o sea, mientras compartes, mostrar, o sea, como ejemplo, lo que ha pasado ha sido, no sé si es el último análisis, pero desde luego sí el último del que yo soy consciente, ¿no? Es el último. Sí, es el último. Bueno, teníamos un amigo mío, tenía un dracma de Naxos. Eso es una moneda rarísima. Es una moneda que puede, bueno, sale uno en Ars Clásica por 60.000 libras. O sea, 60.000 francos suizos, perdón. O sea, estamos hablando de numismática de altísimo nivel. Un comerciante puede ver, con suerte, ve dos en toda su carrera profesional. Un comerciante especializado. Entonces, ¿quién pone los pies? O sea, ¿quién pone el cascabel al gato? O sea, es muy difícil ahí que aparezca alguien y diga con seguridad, afirme, no, mira, este es auténtico o este es falso. ¿Qué pasa? Que había una gente que decía este era auténtico, otros decían que este era falso, lo habían visto comerciantes de todo el mundo, de Estados Unidos, de Hispanoamérica, de España, lo habían visto 3 o 4, nadie sabía con seguridad. Eduardo lo que hizo fue un análisis XRF y determinó que la composición metálica de esa moneda coincide con las otras monedas sicilianas del siglo V a.C. Claro, eso es algo a prueba de bomba. Y además son datos objetivos, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco un caso que digamos donde claramente el análisis XRF puede salir de dudas, puede sacar de dudas a algo que con la simple inspección visual es muy difícil que alguien pueda determinar de manera segura. Mirar, ¿se está viendo la pantalla? Sí. Sí. Vale. Mirar, eso es un medallón. Teóricamente es de Marco Aurelio. Entonces, la persona que lo compró, que es una persona experta en moneda romana, cuando lo tuvo en la mano tenía ciertas dudas sobre su autenticidad. Entonces me dijo que si podía hacerle un informe, analizarlo, porque, claro, él digamos que su palabra era contra la del vendedor y podían entrar en una discusión que él no tenía claramente, no tenía claro que pudiera, digamos, salir airoso en esa discusión. Entonces me pidió si le podía hacer un informe con esa otra visión. Entonces, bueno, yo es un medallón, ¿de acuerdo? Os voy a ir rápido a lo que quiero enseñaros. Ahí veis un análisis de composición química, ¿no?, del medallón. Veis el anverso, el reverso y estáis viendo los elementos que forman parte del medallón. En principio, veis que anverso y reverso no son homogéneos, pero bueno, la mayor parte del metal es cobre, ¿no? Que eso, bueno, en principio ya está bien si estamos hablando de un medallón de Marco Aurelio, que es del siglo II. Estaríamos esperando encontrar un latón, generalmente un latón o un bronce. Es decir, estaríamos esperando encontrar un elemento, un metal con un elevado contenido de cobre, en torno al 80%, que eso ya cuadra, pero lo que no cuadra es el zinc ni el estaño, ¿de acuerdo? Y muchísimo menos el plomo. Bueno, pero esto no deja de ser ¿cómo os diría yo? Estos son datos objetivos, pero el que yo diga que ese metal no encaja, necesito contrastarlo con otros análisis. Entonces, lo que hice fue ir a buscar datos, tanto que tenía yo de otros, digamos, no medallones, porque en este caso no tenía medallones, pero lo que hice fue servir la composición química de sestercios y dupondios, ¿no?, que son, digamos, los bronces, ¿no? No me sirve un as, porque un as es de cobre, pero el sestercio y el dupondio sí que me servía. Entonces lo que hice fue contrastar con 30 y tantos elementos acuñados por Antonino Pío, por Marco Aurelio, etcétera, entre el año 140 y 170 después de Cristo, que era más o menos el periodo, a mí me iba a determinar, ¿no?, cuál era la composición que yo tenía que esperar, ¿no?, encontrar en una pieza de esa época. Y luego lo que hice fue aplicar un algoritmo. Ahí lo veis, en el punto 2 pone clasificación o clustering, donde aquí ya entran las matemáticas. Fijaros, es ese árbol, esto se llama dendograma. Este árbol se utiliza para agrupar aquellos elementos que se parecen. Ese algoritmo ha dividido
la muestra formada por el medallón, vamos a decirle falso, por el medallón falso, por 30 y tantos elementos de bronces de esa época. Y fijaros cómo lo ha dividido en dos bloques. Ha dicho, hay 30 y tantos elementos que tienen características comunes y hay uno que no guarda ningún tipo de relación con el resto, que es el medallón. Yo eso, evidentemente, a raíz del análisis, yo ya lo vi, porque no tenía que haber plomo. No tenía que haber plomo en una moneda, en un sestercio o en un dupondio de los siglos I y II. Hay plomo, pero no en estas cantidades, ¿de acuerdo? Tendría que haber plomo en cantidades parecidas al antimonio que estamos viendo aquí, o un poquito superior, pero difícilmente llegando a un 1%. Y como es un latón o un bronce, porque estamos además en una época de transición, deberíamos encontrar valores de zinc o de estaño mucho más elevados. Si es zinc, deberíamos estar buscando valores en torno al 15%. Entonces, claro, yo cuando vi el análisis dije, esto no cuadra para nada, pero voy a pasar un algoritmo de clasificación y el algoritmo dirá que esto no cuadra. ¿De Entonces, esto es lo que os quería mostrar antes, de que a partir del 2014, vamos, mirar, recuerdo, Adolfo, que fue a partir de la feria de Berlín, que fuimos en febrero del 2014, era cuando yo estaba empezando a aplicar estas técnicas. Y realmente, claro, aporta muchísimo porque primero te da seguridad si el diagnóstico coincide con lo que tú has deducido, ¿no? A partir de los datos. Y por el otro lado te aporta una objetividad que es indiscutible. Bueno, el caso es que la historia del medallón acabó en que el vendedor devolvió el dinero, que aceptó el informe y claro, es que no tenía argumentos en contra, ¿no? Para decir, bueno, es que yo como numismático pienso que esto es auténtico. Digo, ya, pero es que yo te estoy dando datos objetivos que demuestran que no es cierto, ¿entendéis? Bueno, pues esto era, lo que os quería mostrar, ¿eh? Aparte de que todo se argumenta, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo cuando hago un informe busco toda la bibliografía sobre la cual me soporto, ¿no? Aquí, bueno, veis, ¿no? Donde hace referencias bibliográficas. Y, por ejemplo, explica, ahora no recuerdo exactamente en qué punto lo explica, que la adición intencionada de plomo en las monedas romanas no se produce hasta el siglo III. ¿De acuerdo? Es decir, que si el medallón no era es decir, si el medallón era de época, no era de la época que le correspondía. Podía haber sido un medallón de imitación o podía haber sido un medallón de homenaje, pero lo que era seguro es que no era un medallón hecho en la época de Marco Aurelio. Probablemente lo que yo decía es que era un medallón con un metal del siglo III o IV. Ahora, eso no quiere decir que sea una moneda falsa, pero no era por lo cual lo estaban vendiendo. Y aquí hay bueno, la crítica que mucha gente hace, que ya la he explicado yo alguna vez, pero a lo mejor Eduardo seguro que la explicas con mucho más sentido, es que, claro, también alguien podría fundir moneda de época para acuñar otra. O sea, alguien Correcto. agarra unos sestercios machacados, los funde y hace ese medallón. Sí, esto es cierto, ¿eh? A ver, en el caso de los latones romanos, refundir normalmente conlleva un cambio en las características del metal, porque si son latones y están hechos con zinc, el zinc tiene una característica que es que tiene una temperatura de evaporación muy inferior a la de fusión del cobre. Eso quiere decir que todavía no hemos fundido completamente el metal para conseguir el cobre y el zinc desaparece. Entonces, es cierto que una pieza refundida, su composición puede variar, pero también es cierto que eso no pasa siempre. Entonces, mirar, yo en la metodología que hacía servir, cuando el análisis de composición indicaba sin ningún tipo de duda que la moneda era falsa, aquí paraba, ya no seguía, porque si me estás diciendo que un 8 reales tiene un 30% de plata, ya no hace falta que siga buscando más cosas. Un 8 reales no puede tener un 30% de plata bajo ningún concepto, ¿de acuerdo? Pero
Los muchos casos que me he encontrado en los que la moneda tenía una composición química que correspondía a lo esperado, ya fuera, lo normal era que fuera porque ese metal se había obtenido a partir de una pieza de esa época, lo que hacía a partir de ahí era seguir con el análisis por microscopía, ¿no? Óptica. Antes os he puesto una imagen, os la vuelvo a poner, que es la imagen que he hecho servir para comprobar que funcionaba la presentación. ¿Veis ahí? Fijaros, estáis viendo dos monedas de 8 reales de Fernando VII, no recuerdo la ceca, acuñadas en 1812 o 13. ¿Vale? Ahora hablo de memoria porque lo hice hace unos cuantos años. Veis clarísimamente las diferencias, ¿verdad? La de arriba está perfectamente acuñada y la de abajo está fundida. Es que no tiene, no, cuando las piezas están acuñadas, ¿veis? No sé si se ve mi ratón Sí. en la pantalla. Vale, fijaros en estos bordes. Estos bordes es que reflejan la luz, están como pintados de blanco. Esos que están reflejando la luz. Cuando se producen ese reflejo de la luz en un metal, es porque ha estado sometido a presiones muy elevadas. Si nos vamos a la pieza de abajo, es que no encontramos ni las aristas, porque la fundición no es capaz de marcar las aristas de una manera tan definida, evidentemente, como lo marca una prensa, ¿no? Esta foto que os he puesto aquí es un caso exagerado, ¿eh? Aquí se ve, uno diría, bueno, es que a mí no me hace falta un microscopio para ver que la de abajo es fundida y es falsa, ¿eh? Todo y que se había vendido como auténtica, ¿eh? Porque, bueno, yo he visto aberraciones, ¿no? Como decir, por ejemplo, que una pieza así es porque los cuños están desgastados, ¿no? O cosas así, ¿no? Es decir, siempre el vendedor podría llegar a encontrar argumentos, aunque sean peregrinos, para decir que esa moneda realmente es auténtica, ¿vale? Como me ha pasado a mí. Yo os digo que me he encontrado casos de monedas claramente fundidas, que el argumento de la falta de calidad era que los cuños ya estaban desgastados y que por eso las aristas no se marcaban lo suficiente, ¿no? Entonces, en resumen, la fluorescencia de rayos X es digamos, una prueba que aporta muchísimo valor a un diagnóstico, pero cuando el metal que encontramos corresponde con lo que cabría esperar, hay que seguir, porque entonces pasa lo que antes comentaba Adolfo. Se puede haber fundido una pieza auténtica de esa época para fabricar la falsa. Bueno, en esencia, esto es lo que hacía Numétrica. Dedicarse a hacer análisis, dedicarse a hacer clasificaciones, aportar una visión distinta a los numismáticos en su momento, por los motivos que fueran, habían confiado en esta prueba. Y bueno, y luego, como decía Adolfo, por circunstancias de la vida, y yo cesé en la actividad. La empresa continúa existiendo, tiene la actividad suspendida, ¿de acuerdo? Pero yo trimestralmente sigo haciendo declaraciones de IVA, anualmente sigo haciendo declaraciones de impuestos de sociedades, aunque como no hay actividad, todo está a cero, son muy rápidas de hacer, ¿no? Pero bueno, de hecho hace 2 años se me pasó la del tercer trimestre y me multó Hacienda. Es decir, no se les pasa una. Me llegó una multa de 240 euros porque la había entregado fuera de plazo. Es decir, que ¿vale? Entonces sigo manteniendo lo que es la empresa, pero la actividad está suspendida. Pero bueno, yo podría llegar a retomarla si pensara que esto, digamos, está más próximo a la idea inicial del 2011, o simplemente por el estudio, es decir, no ya como digamos, buscando un lucro, porque como os decía, por suerte yo vivo de otra cosa, pero entiendo que esto puede ayudar en el estudio de la numismática bueno, y yo pondría mis máquinas también a trabajar por la numismática. Y como veis, esa rama de la numismática, yo me considero un numismático completamente atípico, pero bueno,
Eh, Bien, al fin y al cabo me he dedicado al estudio, ¿no? Y a la investigación, ¿no? Pero no de los estilos, claramente, sino de los metales. Y bueno, no sé, yo, espera que dejo de compartir, que pensaba que lo había hecho. Cuéntanos, ¿dónde conseguiste los primeros análisis metalográficos? ¿Has pedido monedas para hacer la base de datos que tienes de comparativas? ¿Cómo Carlos, has hecho tú l- tu primer encuadre de datos para poder hacerte tú las ideas de cada una de mira, las cosas? sí, yo como os decía antes, me empezó a interesar la numismática cuando cayó en mis manos un 8 escudos de Carlos IV. Eh, en el 2009 o 2010, no recuerdo bien, 2009 creo, sí, 2009 yo me matriculé en el máster en numismática y filatelia de la UNED. Entonces el trabajo que yo propuse, el trabajo de máster que yo propuse, que mi ponente entonces era Juan Cayón, yo ya lo que hice fue el embrión de la idea de numétrica. Entonces, como yo ya tenía algunas monedas de las que había comprado a partir del 2008, utilicé esas 6 o 7 monedas para, digamos, hacer unos análisis de composición y a ver si realmente la composición me servía para lo que yo pensaba, ¿no? Y esos análisis los encargué en la unidad, ahora no me acuerdo cómo se llama la unidad es de física nuclear, es una unidad de física nuclear de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces ahí puede ir cualquiera, ¿eh? Los analizaron, tardaron 10 minutos y me soplaron, estábamos en el 2008, 150 euros o algo así, por unos análisis que hicieron 10 minutos y yo pensé, hostia, si tengo que pagar por cada análisis 40 euros o 30 o lo que sea, digo, joder, esto puede dar mucho. Luego vi que estaba completamente equivocado. Evidentemente te dan unos análisis, pero la ventaja o el valor añadido que aportaba Numétrica es que te daba unos análisis, pero te daba un diagnóstico. Que claro, el señor de las máquinas no tiene ni idea. Te dice, oye, mira, aquí tienes tanto de oro, tanto de plata, tanto de cobre, pero a mí no me preguntes, no sé ni lo que es esto, ¿sabes? Entonces yo a partir de ahí fue mi primer contacto con los análisis. Y lo siguiente que hice fue empezar a buscar estudios que existían sobre el tema. Los primeros estudios que existen son de finales de los 60, principios de los 70, Walker fue un investigador inglés que se dedicó a hacer análisis de denarios, vamos, desde 4 siglos, desde inicios del imperio hasta prácticamente la caída del imperio. Y bueno, lo que más me costó fue ir consiguiendo estos libros, ¿vale? Porque yo la mayoría de la bibliografía que tengo es comprada, es original. Me refiero que hombre, también he bajado pues de academia o bueno, de otras webs, sí que es verdad que he bajado estudios, pero son básicamente artículos. Lo que pasa es que si encontraba 2 o 3 análisis, pues los bajaba, ¿no? Porque al final es eso de un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Pero al final la base de datos entre los propios y los ajenos, pues llegaba a tener del orden de unos 10.000 10.000 monedas analizadas, más o menos, ¿no? Y bueno, eso fue mi primer contacto, digamos, con los análisis y con la bibliografía existente que yo utilicé Normalmente, para... normalmente hay tanta desviación entre anverso y reverso como en el ejemplo que nos has mostrado, que llame la Bueno, atención, o sea, como de un 1%, un 2% de... sí, sí, es bastante habitual. Es que, claro, al principio no tienes ni idea. ¿Verdad? Bueno, me encontraba con un problema. Generalmente, cuando se publica la composición química de una moneda, no se publica el anverso y el reverso. Realmente hacen un promedio. Sí que es verdad que si ese promedio hay algo muy, digamos, dispar, se hacen una indicación, ¿no? Pero normalmente se da una composición química donde solo está un promedio de la moneda. Entonces, claro, yo me encontraba con que no sabía si anverso y reverso tenían que ser idénticos o parecidos o no. Lo cierto es que con el tiempo he visto que no son exactamente idénticos. Siempre hay algo de diferencia entre el anverso y el reverso. Pero porque tenéis que pensar que hay varios factores. Primero,
Sobre todo en la plata. El oro y los bronces, bueno, dependiendo del estado de oxidación, pero en general el oro es mucho más uniforme en las composiciones de anverso y reverso. La plata no tanto, porque además la plata está sometida a un tipo de fenómeno que se llama enriquecimiento superficial de la plata. Esto ya lo observaron varios autores, ¿no? Que las aleaciones de plata y cobre, ¿no? Normalmente la liga utilizada es el cobre, en el momento que pasan ese punto, ahora no recuerdo cómo se llama el punto donde cambia de fase, ¿de acuerdo? Que es sobre un 72% de composición de plata, a partir del 72%, yendo a buscar valores superiores, se producen en todas las aleaciones de plata, se produce un enriquecimiento de la superficie y un empobrecimiento del núcleo. Entonces era normal encontrar, por ejemplo, más plata de la legislada y en los dos lados, porque además, eso también fue una cosa que investigué y pregunté y me confirmaron que era así. Yo, básicamente, la mayoría de lo que he analizado y donde he encontrado estos datos son reales, ¿de acuerdo? 8 reales, 4 reales, etcétera. Vale. Donde durante los procesos de enfriamiento de los rieles, que llevaban sobre 13 horas, 15 horas aproximadamente, en esos procesos hay una decantación del elemento más pesado. Es muy lenta, muy lenta, muy lenta, pero existe. ¿De acuerdo? De manera que cuando tú entras un riel, digamos, para laminarlo, ¿no? y que coja el grosor adecuado a la moneda que se va a acuñar, uno de los lados tiene que tener, o sería esperable que uno de los lados tuviera un incremento de plata respecto al otro. Luego hay otros factores, que es cómo se ha conservado, si ese lado ha estado en contacto con un metal que haya podido degradar el cobre, ¿vale? Porque aparte del enriquecimiento propio de la plata, ese fenómeno que os decía, enriquecimiento superficial, pensad que las monedas de plata, y esto lo vemos, por ejemplo, cuando han salido del mar, ¿no? En un naufragio o en la tierra, el cobre es mucho más reactivo que la plata. Quiere decir que el cobre de la superficie va a migrar de la superficie a combinarse con el ambiente que le rodea, y eso producirá también un ligero incremento de la plata. Bueno, uno al final esto lo acaba aprendiendo en base a analizar, ¿no? A tener datos, a estudiar, mirar cuáles eran los procesos de fabricación, cómo se comporta un metal cuando está en tierra, cómo se comporta cuando está en el mar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, bueno, así es como llegaba realmente a la conclusión de que hubiera un 1% más en un lado o un 2%, no es realmente algo, digamos, que puede determinar que la pieza sea auténtica o falsa. No. Te voy a brear. Entre ¿notas diferencia en las oxidaciones? Me refiero, Bueno, a veces si tú sí. has tenido un lado expuesto y otro lado no expuesto, se puede medir mensurable, o sea, se puede sacar una medida, oye, pues como has dicho que el cobre es mucho más reactivo y demás. Sí, se puede. Puede, incluso la plata, es decir, es cierto, y según donde haya estado. Por ejemplo, hacen mucho, los penúltimos análisis que hacen, o mucho, que se utilizaron para catalogar adecuadamente florines de pera tercé. El Pedro III en Cataluña, Pedro IV, para la corona de Aragón. Durante su reinado hubo 3, digamos, se legisló 3 veces el contenido de oro de las monedas, ¿vale? Entonces, si no hay el estilo de la moneda, si no hay algo que te indique que esa moneda corresponde a 23 quilates 3/4 o a 22 quilates y medio o a lo que sea, solo por el peso no lo vas a ver, porque como son monedas de 3 gramos, de poco más de 3 gramos, el quilataje del oro no va a afectar al peso, ¿de acuerdo? Bueno, pues hace unos 3 años o así, creo que era prepandemia, esto por ahí andaría. Una persona muy allegada a Miquel Crusafont, que supongo que la mayoría habréis oído hablar de él, que es el máximo experto en moneda catalana, me dijo que tenían Crusafont y él una discusión sobre precisamente este tipo de florines. No sabían catalogarlos, especialmente los de la segunda legislación. Yo ahora no recuerdo cuál era exactamente el escalonado, ¿no? Y me pidió los florines, el análisis de los florines, y
en uno de esos florines había un 20% de diferencia de oro, me parece, entre un lado y otro. Claro, esto es imposible. Digo, yo le comenté, digo, mira, esto es una anomalía. Digo, probablemente esa moneda ha estado en contacto con algo o en su superficie se ha depositado algo, falsea la medida, porque pensar que la fluorescencia de rayos X es una técnica que no atraviesa la moneda, atraviesa unas cuantas micras, ¿vale? Penetra unas cuantas micras, pero no atraviesa la moneda. Entonces, en principio esas micras mayoritariamente son suficientes para determinar el metal. Pero si en esa superficie hay algún tipo de elemento, valga la redundancia, superficial, claro, la fluorescencia cuando atraviese sí que encontrará oro, pero también encontrará una cantidad del elemento que está como pátina o que está adherido a la superficie en forma de óxido de oro no, porque el óxido del oro no se oxida, pero de una anomalía, genera una anomalía. Entonces tú cuando ves eso tienes que saber interpretarlo. Entonces yo descarté, le dije, oye, el reverso descártalo porque ya se ve que es una anomalía. En el anverso he encontrado lo que yo esperaba encontrar. Entonces de vez en cuando aparecen estos casos. El oro muy poco, es extrañísimo, es muy homogéneo. La plata es más frecuente por los fenómenos que os decía antes. En los cobres, bronces y eso también. Al final, ¿cómo te diría yo? Te acabas acostumbrando a ampliar las miras. Porque sí que es cierto que yo en las primeras monedas pensaba que un 1% era de diferencia entre un lado y otro, ¿no? Entre anverso y reverso era una anomalía inexplicable. Y la verdad es que no es así. ¿Qué ancho tiene el haz de actuación? No, en el concreto en el que yo hago servir con la máquina portátil, puedes coger o 3 milímetros u 8 milímetros. Pero yo al principio sí cogía 3 milímetros, pero da peores resultados que 8 milímetros. ¿Es intrusivo? O sea, no. La fluorescencia de rayos X es una tecnología que lo que hace es excita los electrones del metal. ¿Vale? Un rayo X es la energía que emite un electrón cuando salta de capa. Entonces, la energía que estas máquinas son excitadores, son emisores de energía y receptores de rayos X, ¿no? Excitan a la máquina, paran la excitación, detectan la energía que emiten los electrones al saltar de capa, los vuelven a excitar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero penetra, digamos, en el metal hasta que no puede penetrar más porque esa energía es frenada por la propia materia. De hecho, una de las limitaciones que tiene la fluorescencia de rayos X es que no puede encontrar elementos ligeros. De hecho, si tú le dieras por decir algo, si tú disparases contra hidrógeno, atravesarías esa masa de hidrógeno y no encontrarías cuál es el elemento químico. De los elementos químicos es como que tu energía atraviesa, ¿no? por medio, digamos, de esa nube de electrones y no choca con ellos, ¿no? Es una de las limitaciones de la fluorescencia. Por ejemplo, no sirve para las pátinas, ¿no? Las pátinas, por ejemplo, que es uno de los elementos principales de autenticación en los bronces, ¿no? Y latones romanos, la fluorescencia no es una técnica adecuada. Que no te va a encontrar una malaquita, ni una azurita, ni una tenorita, ni ningún compuesto de cobre, ¿no? Porque son compuestos donde el oxígeno y el hidrógeno entran a participar, digamos, en cantidades atómicas relevantes y son elementos ligeros y la fluorescencia no los encuentra. Preguntaba porque como hay otros tipos de análisis que sí que son intrusivos con la moneda, no son... O sea, es fiable, o sea, el que tú usas es igual de fiable que puede ser cualquiera y encima no hace ningún daño. ¿O cómo va eso? No hace ningún daño, eso es evidente. No, que no hace ningún daño ya te digo yo que las monedas... Si es fiable, a ver, mira, yo al principio pensaba que las limitaciones de la máquina eran un problema. ¿Vale? Y luego me di cuenta que no es así. Porque si yo ahora hiciera un análisis y la máquina me devolviera 95 elementos químicos, tengo un problema.
porque al final yo ya no sé relacionar si la cantidad de elementos minoritarios que ha encontrado tienen que ver con los procesos de elaboración, tienen que ver con el origen del metal, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, cuando tú lanzas un algoritmo de clasificación o de agrupación, de alguna forma tú tienes que establecer sensibilidades. Porque si no, al final puede llegar a clasificártelo, puede llegar a no agrupar. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Si yo antes cojo aquellos estercios que tenían un patrón de comportamiento y yo les pongo 90 elementos químicos, al final, ¿qué va a hacer? Me los va a separar todos, ¿no? Entonces, yo digamos que aprendí a convivir, ¿no? Aprendí a sacar provecho de las limitaciones de la técnica y de la máquina en concreto. Porque hay, bueno, en concreto yo tengo otra máquina que es mucho más precisa, que no la he hecho servir nunca, pero por ejemplo tiene un haz de 0,2 milímetros. Lo que pasa que es una máquina que pesa 40 kilos, es una máquina estática. La ventaja de la fluorescencia portátil es que yo puedo desplazarme a la moneda. Con máquinas, con otras técnicas donde las máquinas son voluminosas, bueno, pues la cosa no es tan ágil, ¿no? Pero no es una limitación. Al final, cuando tú conoces tu máquina, conoces la técnica, es muy importante saber qué esperas encontrar y ver qué es lo que encuentras y cotejar eso. No sé ¿Te han ofrecido, Eduardo, alguna vez 2 hermanas de cuño como para que tú hayas podido ver, oye, es que se nota que esto tiene un mes de diferencia entre... Porque ya si me estás diciendo que en las láminas ya el haz y el en vez de la lámina ya tienen una diferencia por esas 12 horas que hay más plata que se deposita en un lado que en otro, pues intentando acercarte un poco en el tiempo, que no es lo mismo decir ceca de Segovia que decir ceca de Segovia con un mes de diferencia probablemente entre una moneda y otra. ¿Te han ofrecido alguna vez 2 monedas que se supiera que son, porque tienen la misma rotura y se sabe que deben ser de la misma, vamos, de un mes, 2 de diferencia entre ellas o algo así? Porque se puede presuponer que más o menos el metal procederá de la misma mina, que más o menos el ensayador habrá ensayado de una manera similar. Y Adolfo me está diciendo que ni hablar del peluquín. No. Primero, que no me he encontrado en ese caso. Segundo, que para que las conclusiones fueran, digamos, no fueran discutibles, esas monedas no tan solo se tenían que haber acuñado juntas, sino que tenían que haber hecho su vida juntas. ¿Vale? Porque las condiciones de conservación de una y otra pueden ser distintas y esto puede afectar a lo que ve la fluorescencia. Porque pensemos que la fluorescencia ve lo que hay en la superficie. Entonces, si el estado de conservación no ha sido el mismo, si uno ha estado almacenado en algún lugar que haya podido migrar a algún material o con el que se haya podido combinar, pues al final tú observarás que no son idénticas y a lo mejor han salido de la misma plancha, por decirlo de alguna forma. No, eso no he llegado a observarlo. Lo que sí que he llegado a observar, por ejemplo, y esto corrobora lo que he leído en los libros de historia, es que la plata de la ceca de Segovia es plata potosina en su mayoría. Eso sí que es cierto, porque no encuentro oro. Es decir, la plata mexicana se acuñaba en México mayoritariamente. La plata potosina, es cierto que también se acuñaba en Potosí, pero mucha plata venía a España también. La mayoría de la plata que entraba en España por Sevilla era plata potosina. Y la plata de Potosí no tiene oro. O no tiene oro, bueno, no quiero ser tan categórico. Para mi máquina no tiene oro. A lo mejor otra máquina que detecta todo sí que tiene, pero lo tiene en una cantidad tan ínfima que no es relevante. Eso sí que lo he observado. Tuve la suerte de poder analizar el orden de unos 25 8 reales de Segovia acuñados por Felipe III, Felipe IV, y no sé si había alguno de Carlos II. Diría que no, yo creo que era Felipe III o Felipe IV. Felipe III. No, porque ahora estoy pensando y me parece que todos esos estaban comprendidos entre 1610 y 1620 o 1618, por ahí. Luego era Felipe III. Y realmente presentaban una composición muy homogénea en cuanto a los elementos minoritarios. Realmente ahí sí que decía, bueno, pues no hay ninguna duda que esta plata es plata potosina. Ahora, si una era hermana de la otra, pues no. Pues eso es curioso, Eduardo, porque
a Segovia se llevaba la plata de vajilla, o sea, era plata que comerciantes compraban en la propia península y se lo llevaban a Sí, Segovia. Entonces, a todas las tecas. a todas las secas peninsulares, efectivamente, pero bueno, en concreto en Segovia, cosa que no ocurría en América. En América, o sea, de Potosí, pues venía la plata del Alto Perú, obviamente, o sea, nadie, Ujú. no venía plata de otros lugares, ¿no? O a México, pues llegaría la plata de Zacatecas y demás, ¿no? Entonces, el hecho de que digas, no, pues mira, de estos 25 monedas de Segovia, de diferentes años, resulta que todas coinciden con la composición química de Potosí, muestra que buena parte de esta plata que se estaba comercializando en la península, al menos en esa década, era de proveniencia de Potosí. Lo cual también Correcto. tiene lógica, porque cuando vemos lingotes de naufragios, pues casi Sí. todos provienen del Alto Perú, ya sea de los hornos de Potosí, de los hornos de Oruro, o bueno, de esa zona, vamos. Además, Es que, eso coincide con la llegada de metales y los envíos. Segovia, como era la fábrica, el Real Ingenio era, digamos, del rey, ahí se enviaba mucha de la plata o sea, el ingenio de Segovia acuñó plata gracias a que el rey la tenía como fábrica, digamos, privada y le daba uso de la plata que llegaba del Quinto Real. Entonces tiene mucho sentido que sea de Potosí. sí, sí, yo las que he analizado mayoritariamente. Pero te puede pasar lo que decía Adolfo, porque te puede entrar una partida, digamos, de plata de vajilla, ¿no? Que la afinaban, etcétera, etcétera, y en un momento determinado encuentras una moneda de Segovia con oro, y tú no puedes descartar esa moneda por el hecho de que presente oro, porque esa plata puede haber tenido otro origen. Y además eso se podría unir a a que las entradas de plata en la ceca están contabilizadas y se sabe qué comerciante las llevaba, qué mercader. Mm. Por tanto, se podría llegar a saber a qué, a qué, de qué forma parte, o sea, qué entrada de plata forma parte cada moneda, porque si una no lleva oro y otra sí, porque puede proceder de vajilla, si el comerciante, yo qué sé, ha entregado vajilla, pues se podría saber que es de ese comerciante o que es plata del rey, que mandó No, a porque acuñar el rey. esto es como bueno, supongo que para gente aquí de Andalucía y eso que podrá explicar cómo funcionan las cooperativas, ¿no? De aceite. Pero por lo que yo he leído, no te entregaban tu plata. Es decir, tú entregabas la plata de vajilla, ¿eh? Lo que hacían los ensayadores era ensayar cuál era el contenido de plata y te daban moneda acuñada, evidentemente tenías que pagar el correspondiente impuesto, Mm. ¿vale? Pero te entregaban plata amonedada, pero no era la plata que tú habías llevado. Esto es Pero como cuando haces aceite, ¿no? Tú llevas aceitunas, pero tú llevas aceitunas, pero el aceite que te entregan no es el de tus aceitunas. Es sí, lo que eso es quiero decir. verdad. Pero sí que hay veces que sí que se ve, hay veces que sí que se puede ver, porque hay cecas que tienen tan poca producción que sí Bueno, que corresponde esa plata, eso puede ser. Y sí, Granada, yo, Toledo. exacto, o Cuenca Hay o años cosas así. O sea, tú que estás solo planteando, entra Héctor, que si en Granada han entrado 3 lotes ese año, esos tres podríamos hacer lotes. una Sí, búsqueda de todos los 8 reales de ese año sí, y dividirlos en 3 posibles lotes, por podría, su análisis, y en son tres muy posibles diferentes, lotes de vida. que iguales son tan, a ver si son muy parecidos, obviamente no, pero si fueran de un origen tan diferente que se pudiera tener contabilizado, pues eso es plata potosina casi seguro por la Mm. composición que tiene y que no es de vajilla por X razón. Eso se podría llegar a ver en según qué cecas, obviamente, y sí, es lo que tú has dicho, Edu. Es tal cual. Aquí la Pero bueno, única no cosa deja es de ser interesante. lo que dice Eduardo de la vida. O sea, que a lo mejor lo podemos hacer en monedas del siglo XVIII, pero no en monedas del siglo XV. Que ya sé que no se tenía registros en el siglo XV, ¿vale? Mm. Pero un poco valorando que si han pasado ya 800 años o 600 años, no podemos llegar tan fino, 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 si ha habido en la superficie de la moneda ha habido mucho desgaste. Solo se podría hacer en La verdad es que ¿cómo te diría yo? El contexto histórico de ese momento condiciona mucho la plata. Por ejemplo, donde yo he encontrado bastante heterogeneidad es en las platas de la Guerra de la Independencia. Realmente
te dabas cuenta que acuñaban con plata, pero en unas encontraba unos componentes minoritarios que no aparecían en otras, y realmente tenía explicación, porque al final acababan acuñando con lo que podían, ¿no? Con vajillas o con candelabros de iglesia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces toda esa cantidad, esa variedad, ¿no? de metal origen, pues se acaba trasladando a las monedas. Entonces, claro, tú cuando lo ves tienes que ensanchar esas miras, como os decía antes, ¿no? Para entender exactamente en qué periodo estábamos. Me pasó también con unas monedas chilenas de Copiapó, ¿no? Que eran completamente heterogéneas. Dices, bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, oye, que estuvieron asediados durante un año y si tenían que hacer monedas de cobre, a saber lo que fundían, ¿no? Entonces, que tenemos que entender un poco en qué contexto se fueron acuñadas. Eduardo, Sí. en referencia a eso de las monedas de Barcelona de la Guerra de Independencia, me parece que leí una vez que se refinó la plata para sacarle el oro. Ese oro se utilizó para acuñaciones de oro y la plata, pues claro, como se volvió a refinar, pues tendría una composición completamente diferente a todo lo que se había llegado hasta entonces, ¿no? Sí, eso es cierto. Es decir, yo cuando os decía que encontraba oro en los 8 reales mexicanos, esto tiene que ver mucho con los procesos, ¿eh? De acuerdo. Con los procesos, digamos, de purificación del metal. No, estamos hablando de hace 300 años, ¿no? No eran perfectos. Cuando aparte no se basaban en la química, por decirlo de una forma, como se basan hoy, ¿no? Entonces era prácticamente, ¿cómo os diría yo? Por cristalografía, ¿no? Por afinidad de los metales, ¿eh? De hecho, una de las cosas que a mí me encanta encontrar en los 8 reales mexicanos, porque para mí es la mayor prueba de autenticidad que hay, es cuando llevan mercurio. Sabéis que a partir de 1500 y pico se implementó como sistema de Amalgama. exacto, la amalgama con mercurio, ¿no? Que se utilizaba, ¿no? Porque era un método frío, por decirlo de alguna forma, para obtener la plata. Claro, evidentemente, en el 1500, 1600, 1700, esos procesos no eran perfectos. Yo estoy seguro que, igual que la plata se llevó hacia las monedas, se llevó mercurio, el mercurio se llevó plata. Estoy segurísimo que si hubiéramos podido analizar parte del mercurio que pudo sobrar como residuo, encontraríamos plata, ¿eh? Porque aparte estos procesos, digamos que no son todo o nada, son procesos progresivos, ¿no? Es decir, cuando yo os digo que el cobre funde a 1000 grados, por una manera, claro, hay cobre. Cuando tú echas ese cobre en una olla y alcanzas la temperatura, hay parte del cobre que no se ha fundido cuando ya hay parte que se está evaporando, ¿no? Entonces, al final, son procesos donde siempre tenemos que encontrar, digamos, restos de otros metales porque no están hechos a partir digamos, de reacciones químicas, ¿no? Como es hoy en día, que el oro se obtiene a partir de cianurización, ¿no? Por decir algo, ¿eh? Entonces, todo era o amalgamación mediante mercurio para obtención de la plata o por fundición, ¿no? Por oxidación, que era mayoritariamente. De hecho, claro, yo cuando encuentro mercurio en muchas platas mexicanas. También lo encuentro de vez en cuando, en platas peruanas, sean potosinas o acuñadas en Lima, también. Pero es mucho menos frecuente que en las mexicanas. Pero pensar que en aquel entonces Almadén era la única fuente de provisión de mercurio, tanto para las digamos, para las cecas peninsulares como para las cecas nacionales, ¿no? Era la única fuente. Y el ritmo de extracción de plata era superior al ritmo de extracción de mercurio. Eso significa que de vez en cuando, y esto está documentado, las cecas dejaban de producir mediante el método de amalgamación porque se les había acabado el mercurio. Entonces tenían que volver a el tema de fundición. Claro, si fundes no voy a encontrar lógicamente mercurio en la composición, ¿eh? En Perú, ¿por qué? En Perú también se llevó el método del beneficio de patio, se trasladó de México a Perú. Pero en Perú funcionaba mal
Y no sabían, ellos no sabían muy bien por qué en México funcionaba muy bien y en Perú no funcionaba. Y al final el problema era que la temperatura en México es muy superior a la que te podían dar en Potosí. Entonces la propia temperatura del ambiente actuaba como catalizador y aceleraba ese procedimiento de amalgamación, y en Perú no se daba bien, ¿no? Bueno, Sobre, todo esto sobre, sí, sí, sobre dime, eso dime. que dices, Edu, por ejemplo, en las décadas medias del siglo XVII, México tuvo problemas en la afluencia de mercurio. Seguramente eso se vea, como tú dices, Correcto. en eso. Correcto. Por eso te decía que para mí encontrar mercurio en una plata mexicana es muy buen síntoma de autenticidad, pero que no lo tenga no la descarta, ni muchísimo menos, porque sabemos que había periodos en que no se utilizaba porque no había aprovisionamiento de mercurio desde España. Una pregunta. Sí. Antes has mencionado lo de las patinas. Sí. Y hay en algunas monedas, sobre todo en la época romana, que cuando las limpiaban les ponían esa parafina caliente y que lo que probablemente le llaman la cera. ¿Eso puede alterar el análisis que realizas, esa capa de parafina? Mira, no lo sé porque, es decir, yo no soy consciente ahora de haber analizado bronces o latones con parafina, pero os diré una cosa, probablemente no. ¿Por qué os lo digo? Porque he analizado monedas de oro a través de las, no me sale, iba a decir de las cápsulas, ¿no? De los recipientes que hace servir serio? NGC o PGCS para degradación. Yo he analizado a través de eso. Y el error en el oro era mínimo. Es decir, si por ejemplo tenía que encontrar un bullion, por decir algo, donde todo es oro puro, pues la máquina me estaba diciendo que el oro era del 99,3% y que había encontrado aluminio. Claro, yo ya sé que no puede encontrar aluminio porque es un bullion. Entonces, ¿qué es lo que deduzco? Deduzco que la máquina ha buscado aquello que más se le parece a lo que ha podido encontrar y me dice que tiene aluminio. ¿Entendéis? Luego, una capa externa de plástico prácticamente no ha afectado la medida. O a lo mejor, yo ya te digo, es una suposición porque no soy consciente de haber analizado con parafinas. Pero probablemente afecte poco. Si son elementos ligeros, como os decía antes, si son elementos ligeros, no metálicos, es que la máquina prácticamente no los va a ver, ni se va a enterar que existe, pasará por medio. Muy bien. Una pregunta, Eduardo. Una pregunta. ¿Qué Sí. pasa con las monedas forradas, las de plata, las de oro? Si el sistema se basa en la superficie, no... Eso es un problema. Es un problema porque, claro, una moneda forrada que tenga unas cuantas micras de plata, la fluorescencia, como no llega al núcleo, pues puede no encontrarlo, claro. Sí, es cierto, las monedas forradas son un problema. Aquí tendrían que ser otras tecnologías, ¿no? Yo he probado con conductividad también, tengo una máquina de conductividad, porque pensaba que la conductividad podía ser interesante. La verdad es que para las monedas históricas no tiene ningún tipo de aplicación la conductividad. Puede servir para un bullion, no puede servir, no para un bullion, sí, para un bullion, digamos. Puede servir para monedas de una composición muy definida y en la que no entran más de dos elementos. Pero pensar que las máquinas estas que utilizan para determinar pues si un boolean es auténtico, esto lo que tiene es memorizado dentro de una conductividad, entonces mide esa conductividad, ¿no? Y la va a buscar y te dice, pues mira, he encontrado un oro puro, una plata pura, una plata de 925, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el momento que se sale de eso, ya no lo encontramos. Yo he hecho muchas pruebas de conductividad en monedas en 8 reales, por ejemplo, y las conductividades no te llevan a ningún tipo de conclusión. Es más, es que no sabes ni si es plata. Pensar que la conductividad es un problema. Cualquier tipo de elemento minoritario que forme parte de ese metal va a falsear la medida muchísimo respecto a lo que encontraríamos. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Si tenemos una conductividad ¿no? estándar para una moneda 100% plata y nos dan una de 98% de plata, un 1% de cobre y un 1% de estaño,
a tener una conductividad que no se va a parecer en nada a la de la plata pura. Eduardo, Sí. en vez de ensayos con conductividad eléctrica, ¿se han hecho test con conductividad térmica? Mira, yo no los conozco, pero el día de la convención, estuvimos aquí los amigos hablando, yo les comenté que tengo la certeza, la conductividad térmica es mejor que la conductividad eléctrica para obtener conclusiones. Estoy segurísimo. De hecho, yo poco antes de suspender la actividad con Numétrica, pues me fui comprando máquinas. Antes os decía que tengo otra máquina de Fisher, ¿no? de XRF, que no la he puesto en marcha nunca, la tengo ahí a 3 metros y ahí se quedó. Y una de las compré una máquina, digamos, para calentar, ¿no? Como si fuera una placa eléctrica donde puedo calentar de grado en grado. Porque una de las cosas que yo quería hacer era una prueba de conductividad, ¿no? De hecho, cogí dos muestras de plata y cobre, dos cilindros de plata y cobre que son idénticos en el cilindro en cuanto a la altura del cilindro y el diámetro. Son idénticos. ¿No? Me compré también unas sondas de temperatura, digamos, para ponerlas en la parte superior de los cilindros, y lo que yo quería era cronometrar el tiempo que iba a tardar en llegar la temperatura a la parte alta del cilindro, ¿no? Partiendo de una temperatura conocida en la baja, que era la que me proporcionaba esa placa, el tiempo que iba a tardar en llegar a la superficie. Estaba seguro que esa conductividad térmica me iba a decir con prácticamente una certeza total de qué metal estaba hablando. Lo cierto es que no lo llevé a la práctica luego. No os puedo dar, digamos, resultados objetivos, pero mi impresión, es una sensación, ya os digo, es que la conductividad térmica se comportaría mejor que la eléctrica. Yo conozco aluminio puro y aluminio con silicio que aluminio inyectado y sí muestra mucha diferencia en la conductividad térmica, ¿no? Para ya cosas tan finas. Eduardo, y otra pregunta. Sí. Las CECA entonces que acuñaban su propia plata, como Potosí o México, casi que se puede hacer entonces una especie de huella dactilar de cada plata, ¿no? Bueno, sí que es lo que te decía, grandes rasgos sí, ¿vale? Pero piensa que la CECA de México recibía plata de muchas minas mexicanas. No todas son idénticas, ¿eh? Creo recordar que San Luis de Potosí es la más rica en oro, pero no todas son idénticas. Hubo un gran químico que ya murió el hombre, que tuvo que exiliarse de España después de la Guerra Civil, que se llamaba, se me ha ido el nombre, Bargalló. Bueno, era una eminencia. Este hombre analizó muchísimo los metales mexicanos en función del origen, porque no sé si habéis leído algún libro que hable, pues, a lo mejor del arte de los metales o ¿no? del siglo XVI o del siglo XVII, y veréis que a veces cuando hablan de las platas, hablan de los pacos y de los cerrillos. Pues los pacos, por ejemplo, era la plata que venía de óxido, que se presentaba pues con óxidos de cobre, ¿eh? Ahora no recuerdo exactamente, es por poner un ejemplo. Y la otra los cerrillos era la que se presentaba con óxidos de hierro, ¿no? A lo mejor, pues una a lo mejor te presentaba también algo más de oro que otra, ¿no? Entonces, claro, todo eso acababa llegando a la ceca. Entonces yo espero, por ejemplo, cuando hago un análisis de una moneda mexicana, yo espero encontrar oro. Espero encontrar oro. Pero, por ejemplo, que encuentre un 0,2% o un 0,4% no es, digamos, no es un aspecto que me haga descartar una moneda en un sentido u otro, no. De hecho, los grandes indicadores de autenticidad de las platas en base a su origen son en todas las monedas del mundo el bismuto y el plomo. Espero encontrar bismuto en todas, plomo también, oro generalmente también, ya sé que en Potosí no, pero también, ¿eh? Y otros elementos ya depende. Hay algunas que aparecen estaños, en otras aparecen antimonios. Hierro encuentro en todas las monedas. Yo comentaba que tengo la sensación que una parte del hierro puede que venga del origen, puede. Pero creo que una parte del hierro procede de los cuños. Y lo digo porque si no hubiera una transferencia de hierro del cuño
a la superficie de la moneda, los cuños no se desgastarían. O si los cuños se desgastan es porque ese metal queda en algún sitio y el único sitio donde puede quedar es en la superficie de la moneda. Entonces, generalmente encuentro hierro y pienso que mayoritariamente pueden ser de los cuños y también del origen, ¿eh? ¿Y sabéis por qué llegué a esta conclusión? Porque me he encontrado monedas desgastadas sin hierro, donde prácticamente era una chapa, no veías casi que era y no encontraba hierro y decía, hostia, ¿por qué pasa esto? Y entonces fue cuando pensé, a ver si realmente una parte importante del hierro viene de la transferencia del acero del cuño. Claro, porque aquí, solamente por dejarlo claro, si tú encuentras, vamos a poner un 0,5% de hierro, no significa que toda la moneda, la composición de la totalidad de la moneda sea un 0,5% de hierro. No, Es no. de las pocas micras que ha traspasado el XRF, de esa Correcto. capa fina de pocas micras, el 0,5%. Exactamente. O sea, Si si agarrásemos hiciéramos la moneda, la pulverizásemos, sacásemos polvo de toda esa moneda y la analizásemos en su totalidad, daría probablemente un porcentaje muchísimo menos. A lo que voy. probablemente mi máquina con la que yo estaba haciendo probablemente no lo detectaría. Diría que la cantidad de hierro presente en la muestra está por debajo del límite de detección. ¿Vale? Que ahora no recuerdo, que igual son... Me parece que sobre 1000 ppm o así llegaba a detectar, pero me estaría diciendo, ¿no? Sí, a lo mejor diría, oye, pues mira, es un 0,001%, pero si está por debajo de eso ya te diría, oye, no lo detecto, y en cambio está. Sí, sí, lo detecta precisamente porque mayoritariamente está en la superficie. A mí una cuestión que me llama mucho la atención es la diferencia de cómo se... O sea, la parte teórica que se puede sacar de aquí, ¿no? De cómo la diferencia de composición entre unos lugares y otros, ¿no? Y hay algunas que son bastante evidentes, como por ejemplo siempre decías que la ceca de Popayán tiene mucho oro en las Correcto, platas, sí, las... ¿no? Porque claro, Sí. la plata de Popayán se sacaba de lo que, digamos, o sea, se obtenía del propio refinamiento de oro, entonces es muy razonable que esto tenga mucho oro. Y bueno, como curiosidad, decías que a veces que se encuentra hasta un 4% de oro en los duros de Popayán. Claro, a día Correcto. de hoy vale más el oro de esas monedas que la plata. Al precio que está, ¿verdad? Claro, claro. O sea, que nadie compre un duro de Popayán para fundirlo y refinar el oro, por favor. Pero bueno, que es así, o sea, que se ha dado la vuelta a la tortilla hasta ese punto, ¿no? Sí. Pero eso me ha pasado con denarios de Augusto, que tienen porcentajes de 2 y 3% de oro. Realmente lo tenían porque no... Bueno, yo no sé si no lo sabían o si lo sabían, evidentemente no sabían cómo extraerlo, ¿eh? Que Eduardo, pensar que... os iba a decir... pensar que la extracción la empezaron a hacer por métodos químicos ya avanzado el 1700, hacia 1750, ¿no? Empezaron con ácido nítrico, empezaron a poder extraer el oro, ¿no? Generaban una reacción, digamos que metían la plata líquida en una especie de lo que sería una garrafa, lo que sería la parte de cristal de una garrafa, y con el ácido nítrico generaba una reacción, el oro se quedaba adherido a las paredes. Luego esas botellas tenían que romperlas. De hecho, el gasto en vidrio en la ceca de México en la segunda mitad del siglo XVIII es espectacular. Y era para poder obtener el oro, porque claro, quedaba adherido en las paredes y no podías sacarlo, ¿no? Pues rompían esa especie de matraz, ¿no? Sí, me decías, perdón, que te he cortado. no, era una tontería. Era que estaba pensando cuando has dicho lo de los denarios, el oro pesa cuantitativamente bastante más que la plata en este caso, debería estar mucho más en uno de los, o sea, en la inverso o en el reverso, en lo que hubiese considerado en el momento de irse consolidando el cospel o la lámina, debería haberse quedado en uno de los lados mucho más llamativo, ¿no? ¿O tú crees que tampoco se nota tanto No creo que esa se bajada note. por peso? No creo que se note porque es lo que decíamos de la proporción. No pienso que que se note mucho, ¿eh? No sé, mira, ahora que me has planteado, buscaré algunos análisis de denarios y a ver qué veo en cada cara, pero creo que sí que es cierto que a lo mejor en un lado ves 2,5 y en otro 3, o en uno 1,5 y en el otro 2.
pero no creo que se note mucho. Eduardo, una pregunta. Estamos hablando del precipitado del elemento, sí que es verdad que es pesado, ¿no? Pero es poco el que hay. Cuando hablábamos del precipitado de la plata era el elemento mayoritario, un 90% de los rieles eran plata. De hecho, hay un fenómeno Me- que me yo pare- creo que tienen que salir largas de plata las monedas, porque estuve leyendo, ahora no me acuerdo qué ensayador era, José, no recuerdo el apellido, uno de los ensayadores de México del 1700 y pico, él explicaba que durante el proceso de fundición decían que el cobre exhalaba. No entiendo exhalar como que un vaho, ¿no? Es decir, veían que había un cierto vaho y atribuían al cobre ese vaho. Y entonces lo que hacían era añadir más, añadían más metal. Bueno, ya lo buscaré, ¿vale? Es que me ha venido a la mente, no lo tenía preparado, ¿eh? Pero llegué a pensar, digo, no, en realidad, digo, el contenido de plata que deberían tener era mayor porque ellos echaban más plata, o la plata exhalaba, no recuerdo, perdonad no tener la idea clara, pero en el fondo hay una cosa que sí que era clara y es que pensar que la plata y el cobre tienen temperaturas de fundición que de evaporación que no andan, no lo digo bien, de fundición que no andan muy lejos. La plata funde antes que el cobre, pero una me parece que funde sobre 950 y el otro sobre 1000 y algo. Con eso lo que me refiero es que eso lo hemos sabido después, no, ellos no lo sabían porque no eran capaces de medir esas temperaturas de fundición. Juanjo tenía una pregunta, lo que pasa es que creo que se ha desconectado. No, que no se les... No, Vosotros no le estáis vosotros no escuchando le a oís. algunos. Él está haciendo preguntas y no le estáis Sí. oyendo. Yo le estoy Vale, escribiendo entonces, por privado Vale. por si me quería hacerme a mí la pregunta y yo os lo repetía, ¿cuál es pero la no me está escribiendo. Bueno, Juanjo, pues escríbeles entonces a Vicente. A veces que cuando hay mucha gente Vale. en el servidor ocurre esto. Vaya. Vale. Uy, tengo varias cosas, varias preguntas. Sí. En el tema que decíamos antes, me he acordado que sí que o sea, sí que se especifica los tesoreros cuando hablaban al rey de la llegada del metal suyo a Sevilla, sí que hablaban de que se amonedaba el metal del particular y del rey como por separado, o sea, sí que se entregaba, en buena medida parece que sí que se entregaba el metal que tú habías llevado a la ceca. O sea, tanto en las cecas grandes como en las pequeñas, que es más fácil de ver esas entradas. O sea, que no sé, que me ha gustado esa línea de investigación por ahí, que tiene su gracia, la verdad. Porque se podía saber quién ha entregado cada cosa y se podía llegar a saber incluso la plata Pero de... los libros, seguro que en los archivos, en los libros de registro tiene Sí, que estar. sí, entonces te dice eso, ha entregado el rey tanto, por tanto los particulares se tienen que esperar porque lo del rey va primero. Y como el rey va primero, esa plata se puede saber si es esa o otra, se podría saber a lo mejor. Pero bueno. Claro, depende de lo que la acompañe, ¿no? A la plata. Sí. Y de la Cosas otra cosa... que, no, iba a deciros que, fijaros, cosas que ahora me van viniendo a la cabeza, porque yo he estado muchos años desconectado, ¿no? Y ahora me ha venido a la cabeza que los florines de Valencia siempre tienen zinc. Yo no sé por qué, porque en florines acuñados en Perpiñán o en Barcelona no encontraba ese zinc. Y claro, yo llego a pensar, ¿irá con el cobre? Pues ¿realmente será que hacen servir un latón? ¿No? Es que pensaba, digo, igual hasta han fundido campanas, es que no lo sé, ¿no? Con eso me refiero que a veces te llegas a plantear si realmente el origen el metal de la moneda pues está tan intrínsecamente relacionado con los elementos que hicieron servir en la fundición. En este caso, en la liga, ¿no? Porque no acabo de entender por qué en otros florines no encuentro zinc y solo en Valencia. Tampoco sé si en Valencia, tendría que mirarlo, hay minas de cobre donde el zinc se presente con ese cobre.
Bueno, más que minas, probablemente lo que fuese sería el comercial, ¿no? Al final los valencianos, el de la ceca de Valencia, iría a comprar cobre para hacer las aleaciones, pues donde fuese, ¿Mm? y si el cobre le venía, pues eso, yo qué sé, del Campanas, por ejemplo, o Sí, pues, sí, por pues claro, a lo ejemplo, sí, mejor sí. en otras cecas tenían acceso a otro tipo de cobre. Sí, sí, podría ser. Perdonad, que os he cortado, es que Hmm. ha venido a No, la cabeza el... quería Eduardo, comentar corres simplemente. peligro, te vas a volver a aficionar. Pues es probable. Te lo dije a Adolfo. Sabes que Digo, te estamos esperando con los brazos abiertos, yo por lo menos. sí, no, no, pero te lo dije el día que nos vimos, digo, hostia, Adolfo, digo, esto ha sido como renacer otra vez, como si me hubiera reencarnado, ¿no? Y digo, vuelvo otra vez sí, sí, a engancharme a la numismática. Y una cuestión, porque Sí. también sé que has hecho análisis de moneda andalusí, especialmente de oro, ¿no? Y también de oro castellano. Sí, he hecho oro castellano, oro andalusí también andalusí he hecho más plata, pero oro también he hecho. Y castellana sí, he hecho bastante de Reyes Católicos, Enrique IV, doblas de todo tipo, doblas castellanas, doblas de la banda, ¿Y sí. tienen esos oros tienen la misma procedencia que el oro andalusí o tal? Porque entiendo que los metales andalusíes tendrán procedencia de africana, de Sudán y demás, ¿no? Probablemente, sí. Pero yo eso No, no, aquello de su la verdad madre. que a mí eso, en el oro yo eso no lo veo. El oro es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Así como la plata, la plata te cuenta historias, ¿no? Te cuenta, digamos que te proporciona datos que tú puedes ligar con la historia, pero el oro no. El oro es lo que decimos, es un metal tan noble que prácticamente solo lleva la liga con él, poco más, ¿no? Entonces no te... Yo en el oro básicamente lo que he encontrado es si se adapta o no a una legislación, ¿no? Generalmente sí, ¿no? Por ejemplo, yo prácticamente todas las monedas de los Reyes Católicos que he analizado, evidentemente son de 23 quilates y 3/4, es decir, que seguían la pragmática, ¿no? Al pie de la letra. También me he encontrado monedas que eran falsas claramente. Por ejemplo, recuerdo el caso de un ducado de Ferran II, ahora no sé si era del 1500, entre 1508 y 1516, me parece. Eh, clarísimamente era falso, porque su composición era la de un 8 escudos, o un 4 escudos, o un 2 escudos de Felipe V. Es decir, aquel ducado le faltaba muchísimo oro. Yo pienso que aquella moneda era... Claro, es lo que os voy a decir, es que yo creo que era falsa como ducado del siglo XVI, pero creo que no era una moneda actual, por decirlo de alguna manera. Eso que más bien debió ser algo que se hizo hacia el siglo XVIII o XIX, porque también estuve leyendo que los aprendices de las cecas ensayaban, a veces fundían moneda antigua, tanto para ensayar como digamos, para hacer evidentemente los punzones, ¿no? Los troqueles. Y se fundían monedas antiguas para ver realmente, ¿no? Para aprender a ensayar. Entonces yo llegué a pensar, digo, hostia, pues esta moneda podría ser que fuera una moneda que se hizo posteriormente y no en aquella época. Porque lo que sí que está claro es que un 8% de diferencia no es un error atribuible a la ceca. Es cierto que los sistemas no tenían la perfección de ahora, pero la verdad es que era para quitarse el sombrero, ¿eh? Conseguir eh, conseguir las leyes, ¿no? Que estaban establecidas y se ajustaban con muchísimo a esa ley. Luego, un 8% de diferencia no era explicable. Edu, sobre eso, ¿los Mm. vellones has trabajado con ellos? Porque los vellones Sí, tienen tanta legislación diferente cada momento. ¿Se cumplen sí, también la ley con leyes de plata sí. tan bajas? En los vellones de molino del 1660 al Mm. 66, me parece que son, he encontrado 34. platas. 34. Pues en los vellones de molino de esta época he encontrado platas, sí, porcentajes en torno al 6, el 8%. O sea, que lo que toca. Dependiendo del estado de conservación puede subir o puede bajar, ¿no? Normalmente, sí, es lo que os decía, como el cobre se degrada más que la plata, normalmente tenderá a ir más, pero
Para mí lo importante en un vellón de molino no es si encuentro un 6 o un 10, es si encuentro la plata. Que ha habido muchísimos que, sin ningún género de dudas, eran falsos, no tenían plata. Falsos de época, quieres decir. Sí, de época, falsos Sí, de es que época. fue la moneda más falsificada de toda la historia de España, ¿no? Sí. Y luego también, por otro lado, ahí hay un proceso justamente hoy lo estábamos hablando aquí en el Club Escudo, hay un proceso de blanqueamiento donde lo que hacían en esos vellones a molino es que la plata emergiese, o sea, un recocido para que quedase más blanco por arriba. Es que yo exactamente no sé cómo lo hacían, lo he buscado, pero no he acabado de verlo claro, porque que sí que es cierto, porque eso lo busqué en un manual de joyería, y es que un porcentaje de plata inferior, ahora no recuerdo si era un 20 o un 15, que era el caso de los vellones de molino, no da tono. Prácticamente no da tono a la moneda. Luego, un 6% de plata en un cobre, pues prácticamente debería tener color cobre esa moneda en su totalidad, a no ser que el proceso de blanqueamiento, ¿no?, extrajera esa plata, ¿no?, para que la gente viera realmente que tenía plata. Porque si no, ¿cómo? Que eso era lo que a mí me hacía dudar que fuera así, porque yo pensaba, si realmente el brillo es tan evidente, ¿por qué corrían los falsos? Porque también los blanquearon. ¿Con qué los blanquearon? Porque no quedan resto de nada. ¿Por qué encuentro plata? ¿Por qué encontraba plata en un vellón color verde, por decirlo de alguna manera, o marrón? Ya. ¿Y por qué no la encuentro en un vellón de color verde o marrón? ¿Qué es lo que los diferenciaba? Sí, ¿Qué pero los Porque la colaban? plata ¿Por qué se a los iba día de blanqueaban? hoy, con 3 toques. La plata se iba con 3 toques, entonces las monedas Pero ¿me circulantes no entendéis? tenían el tono de Ahora no estoy plata. pensando en el siglo, que estamos en el siglo XXI. Yo estoy pensando, a mí en 1662, ¿por qué yo aceptaba una moneda falsa? ¿Cómo me la colaban? ¿Qué era lo que tenía que yo no pudiera distinguir? ¿Qué era lo que tenía que no pudiera distinguir la auténtica con un 6% de plata de la falsa? Lo acaba de comentar Jesús, pero creo que no le escuchas, porque es que hay gente que no se le escucha. sí, aquí cuando hay mucha gente en el servidor hay veces que no nos escuchamos unos a otros, yo sí que lo he escuchado. La cuestión es que el color de ese blanqueado se va en cuanto pasa la moneda por 3 manos. Es un poco como los céntimos actuales, ¿no? Que nadie tiene, bueno, nadie, o sea, tiene céntimos en la cartera, si los ves tienen un color que no tiene mucho que ver ese color con el color Si no, el original que se le corta el del- audio. Sí, ahora lo perdemos a él. Vaya. Pero Que que ese blanqueado no era, ¿cómo os diría yo? No era la plata de la moneda. Porque yo la creo plata de que la moneda sí. yo la encuentro en los vellones. Luego no No, estaba mayoritariamente en la superficie. Además, si hubieran querido que estuviera solo en la superficie, le hubieran dado un baño, no, Eduard. ¿no? Para asegurarme que estaba allí. No sé, yo Es que no te escuchas. es un tema que realmente le he dado vueltas, pero con los vellones de molino no he llegado a ningún tipo de conclusión. Lo que Él está hacían, comentando cosas Jesús, pero claro, es que como no se les... A ver, no- entonces, no un me escucha. segundo, Eduardo, di Jesús y luego lo repite Héctor. ¿Jesús? Sí, hola. Hola, ¿me escuchas ahora? No. Lo que hacían, Eduardo, lo que yo tengo entendido es que echaban un ácido que atacaba al cobre y no a la plata, con lo cual se quedaban los grumitos de plata antes de meterlo en los molinos y al pasarlo por los molinos, esos grumitos se extendían dando un baño de plata. Lo que está diciendo Jesús es que lo que ¿Sí? hacían era echar un ácido, lo que estábamos leyendo además antes, es que estábamos Sí. hablando de esto juntos desde que vinieras. Sí. Le echaban un ácido a la moneda antes de en los rieles para que se ocultara, digamos, el cobre de la superficie y se quedara la parte plateada encima, para que luego al acuñar se quedara plateado. Pero ese plateado se perdía bastante rápido en las monedas. Y también los falsarios también echaban ácido de algún tipo para hacer que el color tuviera ese parecido, que eso también lo estábamos leyendo. Entonces, que sí que lo conseguían el plateado, las dos tipos de monedas. Y esto, ahora es por curiosidad, ¿quién ha escrito Te al lo respecto? puedo pasar, porque lo estábamos Sí, hablando de si me lo esto. pasáis, sí, porque son temas Eh, que me interesan mucho. En este caso es un blog que está haciendo referencia a varios autores.
Entonces, el blog de Roberto. te lo envío. Vale, sí, es que me interesaría encontrar ahí me interesaría encontrar la fuente, porque ya digo, yo he buscado en documentación del siglo XVII, pero es que no lo he encontrado. Sí, en la documentación yo tampoco lo he leído nunca. Blanqueamiento. Vicens, creo que tienes la pregunta de Juanjo. Y si no la tengo yo. Sí, dile a Héctor. No, dilo tú. Habla No, tú. es que me ha puesto un mensaje diciendo, sí, gracias, se lo envío a Héctor. Ah, vale. Que me ha preguntado si para temas de medallas has también trabajado con medallas. Y bueno, antes has comentado esa, pero sobre todo para el siglo XVIII y XIX, ¿hay algún dato interesante o algo que salga? No, yo con medallas del 18 y 19 no he trabajado. He hecho algún medallón y del siglo XX medallas devocionales, pero del siglo... Bueno, alguna medalla, pero a temas esporádicos, ¿eh? Alguna medalla de alguna subasta y eso sí, pero cosas muy esporádicas. Vale. Pero bueno, no, al fin y al cabo, no, lo que os decía, para mí es un trozo de metal. Lo que sí que es cierto es que es mucho más problemático, ¿vale? Porque detrás de una moneda generalmente hay una legislación. Entonces tú ya esperas saber qué vas a encontrar o qué quieres encontrar. Pero claro, cuando te dicen que una moneda es de plata, porque cuando coges libros no te especifican muchas veces que aquello tiene, si es plata sterling o si es plata pura o si es, ves a saber. Entonces, claro, cuando te dicen que es plata, pues dices, vale, muy bien, es plata, pero ¿en qué proporción hay plata y en qué proporción hay cobre, ¿no? O otros metales. Entonces, claro, no sabes, como no tienes la referencia, no sabes si te estás enfrentando a una moneda, a una medalla auténtica o una copia. Vale. Te habrá escuchado, supongo. Puedes yo valorar. tengo una pregunta. No, ve tu. Ay, por Dios. O quien sea, me callo. Soy yo. No, tú primero, da igual. Agustín, dale. ¿Y has hecho algún análisis de alguna moneda que tenga una capa superficial? Porque tú antes dijiste que el análisis solo puede penetrar 8 micras, ¿no? O algo así. No, unas micras, depende del metal, porque con eso también hice pruebas con sustratos. Cuanto mayor es el número atómico, mayor número de electrones tenemos dando vueltas por ahí, menos penetra. Es decir, pensar que si no, no nos podríamos proteger de los rayos X con el plomo. El plomo nos protege precisamente porque los metales, digamos, con números atómicos elevados, ¿no? Provocan que esa energía de los rayos X no encuentre paso, ¿no? Entonces, los metales ligeros entra más y en los pesados menos. La plata tiene algo más, alguna micra más de penetración que con el oro. Por ejemplo, recuerdo que iba haciendo pruebas con hojas de oro que tenía que eran, me parece que eran de 5 micras, ahora no me acuerdo, las encargué a una casa inglesa que se dedica a temas de suministros químicos, y entonces lo que hice fue poner un sustrato ahora no me acuerdo si era de acero o qué era, ¿no? Entonces yo iba poniendo capas encima del acero y iba viendo en qué momento dejaba de ver el acero, ¿no? Y entonces me parece que, o al revés, ¿no? Y entonces llegaba un momento que veía que a partir de las 100 micras o así, por decirlo de alguna manera, o 90 micras, ya no penetraba más. 90 micras, si uno lo mira en una regla es muy poco, 90 micras. Claro. Luego es suficiente para darte información, 90 micras. Porque yo, por ejemplo, he detectado algún Krugerrand de tungsteno, con capa de oro y llegas al tungsteno sin problema. Agustín, ¿la pregunta? Sí, yo iba a preguntar que para monedas, por ejemplo, con una capa de plata, con un recubrimiento de plata mayor a lo que pueda penetrar la máquina, entiendo yo que no te dará lecturas, porque yo recuerdo que el autor ese que mencionabas antes, de los años, el británico de los años 70, que no me acuerdo el apellido ahora mismo, que era más o menos el pionero de Walker, sí, es ese. Ese, a la hora de establecer el contenido de plata de los antoninianos, de la primera fase más o menos de los antoninianos, erró completamente, porque él, el análisis que hizo le salió una cantidad, como solo penetró muy poca superficie, le salió una plata muy, muy alta,
Muy alta, y ya claro. después se demostró que no era así. Estamos hablando de que Walker él estableció un porcentaje de plata, un 65%, y a día de hoy se sabe que esa cifra es en torno al 35% o así, pero de contenido de plata global. Entonces entiendo Sí. yo que para ese tipo de piezas ese análisis no es viable. No, la fluorescencia no es una técnica adecuada a una moneda forrada. Me parece que lo habíamos comentado antes, porque realmente te está detectando la superficie. Es decir, sirve para metales homogéneos que se han fundido, ¿no? Con la intención de hacer, pues eso, toda un alma del mismo metal homogéneo. Pero si es una moneda forrada, hay que buscarlo de otras formas. Bueno, la otra pregunta que tengo es el tema del vellón en Edad Media o en los Austrias y demás. Cuando se habla siempre de vellón, siempre lo que da valor es la plata. Pero claro, luego se juntaba un poquito de plata con un montón de cobre, de otros metales. ¿Qué metales eran? Normalmente es cobre, mayoritariamente. Segundo, que encontraba era la plata. Es decir, imaginaos, si la plata encontraba un 6% en la superficie, eso quiere decir que seguramente el interior tiene menos, pues no sé, tendría que buscaros alguno en concreto, pero yo creo que andaban aproximadamente sobre 90 o 90 y pico por ciento de cobre, un 6%. Luego ya casi trazas, ¿no? Que lo habitual es encontrar plomos también, en los cobres estos, también se encuentra plomo, hierro, pueden aparecer antimonio, también es frecuente, o estaño también, depende, pero eso ya digamos que son elementos que casi seguro acompañan al cobre. Seguramente cuando eran series acuñadas a partir de recogida de, por ejemplo, la serie de 1680, que recogían pues calderos, de todo, o sea, que era una recogida de cobre, pues igual sí que contiene otras cosas que a lo mejor no tocan. O sea, como pasaba un poco con la vajilla. O igual sí que es cobre puro, pero a No, ver. ¿qué va? No, yo creo que cobres así puros, ahora os hablo de memoria, no los he visto ya casi hasta bien entrado el 19, Mm. Cobres, y Siempre llevan puros algo. quiero decir puros con porcentajes muy altos, siempre llevan algo, siempre. Es más, hay cobres en el siglo XIX que llevan plata. Ya. Pensar que, claro, muchas veces se utilizan monedas antiguas que se recogen, se vuelven a fundir y elementos traza aparecen. Y una de las situaciones en que me pasó esto fue con los duros, las monedas de 5 pesetas del 1895, 96, 97. Llega un momento que ahí como vuelve a aparecer el oro. Yo me quedaba un poco parado porque había analizado los anteriores desde Amadeo, a lo mejor, y no lo encontraba. Y digo, hostia, ¿cómo puede ser que vuelva a aparecer el oro? Y estuve buscando en el libro, ahora no me acuerdo cómo se llama el autor. Perdonad a mi memoria porque hace muchos años que no leo. No recordar. Pero digamos que había como unas memorias del que fue el director de la Casa de la Moneda, ¿no? Y se recoge como en este periodo que os decía, finales de siglos, se recogió mucha moneda de la época de Isabel o incluso de Fernando, ¿no? Que eran platas que presentaban algo de oro y entonces se fundieron para volver a hacer duros. Y claro, lógicamente, el oro volvía a aparecer, que es lo mismo que os explicaba antes al principio de esta sesión cuando os hablaba de los bronces y los latones, ¿no? Las monedas del siglo I y del siglo II hasta Marco Aurelio, sí, más o menos, hasta el 170 por ahí, presentan mayoritariamente estaño, zinc en su composición. Y luego ese zinc desaparece y empieza a aparecer el estaño. Entonces, claro, los autores que han estudiado esto han llegado a la conclusión que el zinc, que además el zinc es muy puñetero, porque le pasa algo parecido a lo que os explicaba antes. El zinc evapora a 600 y pico grados cuando todavía no se ha fundido el cobre, ¿no?
Entonces llegaron a la conclusión que era porque lo encontraban en forma de calaminas en la naturaleza, donde digamos que esa aleación ya está hecha de manera natural, porque la tecnología de los romanos no permitía elaborar latones. De hecho, no se ha podido elaborar latones hasta el siglo XIX, porque el zinc desaparecía. Entonces, ¿qué vieron? Que el zinc, la calamina en sí, seguramente se había agotado, y entonces lo que habían sustituido era esa aleación natural por una aleación, digamos, artificial en base a estaño, ¿no? Estaño lo obtenían de Galicia y de Inglaterra, ¿no? De Cornwall. Entonces, con eso formaban los bronces. Y luego, hacia finales del siglo II y principios del siglo III, vuelve a haber un repunte de zinc en los bronces y latones romanos, y claro, llegan a la conclusión que lo que ha pasado es que han recogido moneda antigua, la han vuelto a fundir para volver a elaborar nuevos sestercios y dupondios. Esto se va trasladando, este metal va viajando a lo largo de la historia, ¿no? Va pasando de unas monedas a otras, en momentos determinados. Bueno, pues aquí tienes contribuciones que has hecho a nivel metodológico para determinar la autenticidad, a nivel teórico para poder saber cuestiones de la tecnología en la historia, ¿no? Viendo lo que no ve el ojo desnudo, digamos, y a nivel técnico también, ¿no? Con la parte del XRF. Entonces, aquí mi pregunta es, bueno, ¿y en qué periodo te centras ya para hacer tu tesis doctoral? Porque lo tienes a huevo. ¿Qué periodo me centro? Sí, para hacer tu tesis doctoral. No tengo yo edad, Adolfo, ya, para tesis doctorales. Bueno, ya un poco mayor, ya. Yo he visto tesis doctorales con bastante menos contribución de lo que tú estás planteando, de lo que tú has llegado ya. Hay cosas muy chulas. Hay cosas muy chulas ahí, pero mucho. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta mayores, y si no, pues cerramos la sesión ya. Bueno, pues entonces yo creo que lo vamos a dejar aquí. Sí, yo tengo una última cosa, ahora ya antes de que cerremos. Para explorar más o menos lo que puede ser se podría explorar de una manera, bueno, entiendo a lo mejor que a lo mejor hay algún autor por ahí que ya lo haya hecho, pero la composición detallada, por ejemplo, de las monedas de bronce romano, que hemos estado hablando un poco, de bronce entre comillas, que hemos estado hablando un poco hoy, a mí por lo menos me resultaría interesante saber todo lo que, pues, sobre todo, por ejemplo, el contenido de plomo que hay en un as, o pues porque en realidad sabemos que esas monedas llevaban esa aleación, pero no sabemos en realidad la proporción. Cuando lo poco que sabemos, por ejemplo, por poner un ejemplo acerca de la aleación de un as romano, es que el metal que usaban lo llamaban as plumbatum porque llevaba cierta parte de plomo, pero no sé si entiendo que con ese análisis a lo mejor se podría determinar cuánto plomo lleva un as, por ejemplo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, es algo que han hecho varios autores, ¿eh? Si queréis os puedo proporcionar bibliografía donde encontraréis... Lo agradecería mucho. Sí, sí. Los romanos, los ases, tampoco es la moneda que más he analizado, ¿eh? Ya os decía que he analizado más sestercios y dupondios, pero no tenían contenidos de plomo muy elevados, ¿eh? Me refiero que no esperas encontrar ni un 10 ni un 15%, no. Eso donde sí lo recuerdo que lo encontraba en los ases ibéricos. Los ases ibéricos tenían un contenido de plomo bastante elevado, ¿eh? Pero los romanos, te diría que el cobre era un cobre bastante puro, muy puro. Que sí que recuerdo, algunas, en concreto creo que de Nerón, sí, creo que era de Nerón de un 99, o 99 y pico por ciento de cobre. Claro, entiendo que la diferencia está en que los ases ibéricos los estaban acuñando las propias ciudades, entonces tendrían unas tecnologías para el refinamiento del cobre muchísimo más precarias, ¿no? Porque claro, obviamente el plomo era un metal muy valioso y muy querido en esa época, entonces si lo dejaban ahí era simplemente porque no podían extraerlo. Bueno, o que no lo utilizaran también durante los procesos de fundición, porque hay adición de plomo exprofeso para bajar el punto de fusión de la aleación.
Entonces, quizás los romanos, ¿no?, tenían una tecnología, quizás no, seguro que tenían una tecnología más avanzada que los íberos, y sus procesos de fundición, ¿no?, pues les permitían, digamos, alcanzar temperaturas, ¿no?, que permitían fundir el cobre sin problema. A lo mejor los íberos les costaba más si el plomo ayudaba a bajar el punto de fusión. Ahí sería interesante, sería muy interesante hacer un análisis más profundo porque, claro, los haces íberos se empezaron a acuñar en las ciudades íberas o en los poblados íberos, pero luego empezó a venir gente de Roma que eran un poco los que se hacían cargo de estas emisiones. Entonces, lo que no sé si solamente vendrían y se harían cargo a nivel, digamos, político o administrativo, o si también traerían esa tecnología de Roma y en cierto momento llega a haber un decrecimiento de ese plomo. Eso sería también un tema súper interesante. Sí. Mira, ¿ves? De ahí sacas la tesis, Eduardo. Es que te lo estoy poniendo a huevo. No, sí, yo lo que necesito es monedas, porque yo no tengo más. Yo siempre digo, sí, yo tengo la máquina, pero no tengo la materia prima, que es la principal. Que es decir, sin moneda no hago nada, y las monedas me las tenéis que proporcionar vosotros, porque yo no tengo. O sea, aquí hay muchas. Aquí en todos estos chicos tienen, pregúntales, tienen muchas. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer No te una escucho pregunta? tampoco. Dale, Teresa, dilo. No, yo pregunto por curiosidad. ¿Cada metal que estás nombrando es autofluorescente? No, Es no decir, escucho. bueno, pero ahora no tienes que marcar nada ni someterle a ningún producto a la moneda para que para que desprenda fluorescencia. Ya Cada te digo metal yo que tiene- no, pero se lo pregunto a Eduardo. Eduardo, te preguntas si cada metal que tú detectas se excita, ¿no?, con estos rayos X que emite la máquina, o autofluorescente, vamos, o si tienes que proporcionar algún producto químico a la moneda para hacer el análisis. No. No tienes que poner nada. Digamos que la energía que emite la máquina excita cualquier metal que encuentre. Forme parte de la aleación en una cantidad suficiente para ser detectado por la máquina. No hay que añadir ningún tipo de reactivo. Y una pregunta también, pero por curiosidad, ¿y la emisión que produces en diferentes colores o es siempre verde? ¿Y la emisión que produce es en diferentes colores o siempre verde? Yo no lo he entendido tampoco. Tampoco no he entendido la... ¿Solo registra una máquina con un gráfico o con una imagen? Registra una máquina con un gráfico. Te preguntas si registras una máquina con un gráfico o con una imagen. A ver, que decir que Teresa es médico, entonces a lo mejor se... Bueno, pero... O sea, yo No, a ver, la máquina te proporciona el espectrograma, por decir de alguna forma. Pero, a ver, si vas a buscar algo muy de detalle, por saber en qué líneas de energía te ha devuelto tal cantidad de ese metal. Pero a ti, en el fondo, eso te da un poco igual, porque tú lo que quieres es la cantidad de masa que tiene de cada metal en concreto. Entonces, todas las máquinas de fluorescencia, aparte de proporcionarte el espectrograma, tienen un programa que lo que hace es convertir, digamos, el área que hay bajo el espectrograma, lo convierten en volumen. Y al final lo que te está diciendo directamente es el porcentaje de cada metal que hay en la muestra analizada. Y yo con lo que trabajo es con esto. Que lo otro, al final acabarías llegando casi a la misma conclusión. Supongo que si tuviera que analizar a lo mejor el origen del metal y quisiera distinguir si la plata de no sé dónde fue sacada en un año o en otro, a lo mejor sí que me podrían ayudar las líneas de energía. Pero en este caso, al menos para lo que yo lo he utilizado, no trabajo con espectrogramas, trabajo con directamente los porcentajes de metal detectado. La verdad es que es interesantísimo, ¿eh? Tengo una pregunta. ¿Me oye bien o no? Eduardo, ¿estás oyendo a Borja o...? No. No, bueno, pues dila y repito la pregunta. Pues sí. Hemos dicho que la moneda que está recubierta no es detectada por la máquina, pero en un análisis por resistencia eléctrica, ¿supondría el mismo problema que con la fluorescencia? Por resistencia. O sea, bueno, que la moneda recubierta, claro, una moneda que está forrada, no detecta la máquina lo que es el núcleo.
Entonces lo que te pregunta es, ¿y qué pasa si haces un análisis por la resistencia eléctrica? Pues por la resistividad o, bueno, en este caso por la conductividad, que es lo inverso, ¿no? Que es lo que trabajan las máquinas, te va a dar un valor que evidentemente yo no sé cuál es, pero no te va a decir por conductividad, tú no vas a ser capaz de deducir que tienes una moneda forrada, que tiene un alma de cobre, por decir algo, y un recubrimiento de plata. A partir de la conductividad, ya seguro que no lo vas a saber, segurísimo. Otra cosa es, pudieras servir ultrasonidos, pero no sé yo si el grueso, el metal, es suficiente para que los ultrasonidos detecten el cambio de metal. Si si la capacidad de la máquina, ¿no? En cuanto digamos, a su sensibilidad, permitiera en monedas, claro, que tienen 1 milímetro o 2 milímetros, son capaces esa sensibilidad permite detectar cambios de materiales, pues entonces probablemente ultrasonidos sería una técnica adecuada para determinar que una moneda está forrada. Porque en algún punto, ¿no? Entre la capa superior y la inferior, entre el anverso y el reverso, va a detectar 2 discontinuidades. Cada vez que el forro cambia al alma y el alma vuelve a cambiar al forro, ¿no? Es decir, tendría que detectar 2 discontinuidades. Pero yo, como con ultrasonidos no he trabajado nunca, tampoco os puedo asegurar que sea así. Yo me imagino, si la máquina es suficientemente sensible, pues podría hacerlo, pero tampoco lo sé, ¿eh? No sé dónde están las limitaciones de los ultrasonidos en cuanto a grosor de la capa analizada. Bien, pues, ¿alguna pregunta más? Si es que no, pues yo creo que cerramos la sesión. Tengo que pediros disculpas por este problema que ha habido aquí en Discord. No es error mío, pero bueno, voy a intentar buscar otro tipo de soluciones para las próximas quedadas. Porque sí que es verdad que cuando nos hemos juntado muchos, yo pensaba que además estamos todos hoy, bueno, casi todos hemos estado en España, ¿no? Que ha habido otros momentos donde ha habido problemas, pero ha sido cuando hemos estado en el extranjero unos cuantos. Bueno, tendré que buscar una solución y prometo ponerme con ello. Así que nada, bueno, Eduardo, muchísimas gracias de verdad. Esto ha sido toda una lección y además, como dije al principio, creo que aquí se ha cumplido la promesa de que Eduardo tiene una visión muy distinta a cualquier otra cosa que hemos visto en otro lado, ¿no? Sobre la numismática, porque ve el metal y ve lo que los demás no hemos visto nunca. Y bueno, pues eso. Muchas gracias. Yo he aprendido muchísimo de Eduardo. También en sus días hice varios artículos a partir de lo que íbamos aprendiendo en su momento y espero que pronto vuelvan a aparecer esos artículos en el blog. Sigamos. Espero que también. Y nada, pues eso. Un saludo a todos. Y antes de despedirme, quiero agradecerte la oportunidad que me has dado, Adolfo, de explicar a qué me dedicaba. Quiero agradeceros vuestra presencia, decir que realmente he disfrutado muchísimo con esta sesión y que, oye, que podéis a través de Adolfo, si queréis, me hacéis llegar vuestras inquietudes, ¿eh? Os buscaré bibliografías, os podré, ¿no?, orientar más o menos dónde podéis buscar información, ¿sí? Incluso la que yo os pueda proporcionar también al respecto. Y bueno, espero que nos sigamos viendo más a menudo y la verdad es que se me ha abierto otra vez el gusanillo de volver al mundo de la numismática, ¿eh? Aquí estás invitado al Club Escudo siempre que quieras, ¿eh? Ahora te pregunto una cosa en acabar, Adolfo, de grabar. Bueno, ya sí que nos despedimos. Hasta luego. Sí. Hasta luego.